Buenas, hoy les vamos a hablar sobre la NIF 15, que es la que trata sobre los ingresos de actividad ordinaria procedente de contratos con clientes. ¿A qué aplica esta norma? Aplica a los contratos con clientes, ventas de inmovilizado material intangibles y propiedades de inversión. ¿Cuáles son las excepciones de esta norma? Los arrendamientos, los contratos de seguro, los instrumentos financieros, los intercambios no monetarios entre entidades del mismo tipo de actividad para facilitar las ventas a clientes y los acuerdos de cooperación y colaboración. En esta norma se dan 5 etapas, que son: 1. Identificar el contrato con el cliente. 2. Identificar las obligaciones de desempeño. 3. Determinar el precio de la transacción. 4. Asignar el precio entre las obligaciones de desempeño. Y 5. Es reconocer el ingreso. En la primera etapa, que encontramos que es identificar el contrato con el cliente, aquí tenemos una palabra clave que es el contrato, y como ya todos sabemos, el contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Este puede ser oral, escrito o simplemente una actividad habitual que cumpla con las condiciones, con los 3 elementos. Un contrato no existe si las partes pueden unilateralmente terminar un contrato no ejecutado sin compensar la otra parte. Eso es una condición de los contratos. ¿Qué criterios tiene para cumplir al inicio del contrato? 1. Que esté aprobado por las partes. 2. Que se puedan identificar los derechos de cada parte. 3. Que se puedan identificar las condiciones de pago. 4. Tiene sustancia comercial. 5. Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho. Existe la combinación de contratos, que es cuando los contratos se realizan aproximadamente al mismo tiempo con el mismo cliente. Se da una de las siguientes circunstancias: los contratos se negocian como un paquete con un objeto comercial único. El precio de un contrato depende del precio o desempeño de otro contrato. Y los contratos incluyen bienes o servicios que suponen una única obligación de desempeño. Para modificar estos contratos debe de existir nuevos bienes o servicios, o sea, que sean distintos al precio habitual de venta. Eso es un contrato por separado, o sea, se hace un contrato adicional donde se acuerda el cambio. 2. Nuevos bienes y servicios distintos, pero no a su precio habitual. O sea, que existe una cancelación del contrato y se crea uno nuevo. Y 3. Nuevos bienes y servicios que no son distintos. La revaluación del contrato existente. Todo esto nos ayuda a determinar los contratos, qué condiciones debemos llevar, hasta dónde puedo llegar con ese contrato, qué cambio puedo hacerle en caso dado de que se me presente la oportunidad, qué, qué condiciones debo tener en cuenta para realizar el contrato que no me vaya a afectar al momento de realizar la negociación. La segunda etapa es la identificación de las obligaciones de desempeño. Aquí existen 2 enfoques: uno, que es la capacidad de ser distinto, y 2, distinto en el contexto del contrato. Cuando el contrato tiene capacidad de ser distinto, es cuando el cliente puede beneficiarse del bien o servicio individual por sí mismo. Y la otra es utilizar del bien o servicio en combinación con otros recursos. Y cuando cuando el contrato es distinto en el contexto, el bien o servicio no depende en gran medida
del contrato no está muy interrelacionado con el contrato o no modifica o personaliza sustancialmente otros bienes o servicios comprometidos en el contrato. ¿Qué factores influyen en estos criterios o en estas dos condiciones? Es que la entidad puede venderlos separadamente, si cuando es distinto, y cuando es en el contexto del contrato, la entidad no proporciona el servicio de integrarlos, no modifica sustancialmente o personaliza los bienes o servicios, no hay dependencias significativas con otros bienes. Esto más que todo es para identificar las condiciones que tiene el contrato, ya que pueden existir algunos cambios en el bien o servicio que se está ofreciendo y pues se pueden, que es cuando se pueden hacer por separado y estas cosas, para poder diferenciar cuándo es uno y cuándo es el otro. En la tercera etapa determinamos el precio de la transacción, que es un aspecto importante. El precio de la transacción es el importe de la contraprestación al que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. La contraprestación es variable. Esta más que todo es la transferencia del pago o el derecho del contrato. El componente de la financiación es significativo. La contraprestación distinta al efectivo y la contraprestación pagada o para pagar a los clientes. Existen unos factores a consolidar en que es que el importe de la contraprestación es altamente sensible a factores que están fuera de la influencia de la entidad, como por ejemplo los cambios constantes en el mercado, el juicio de acciones de terceros y el clima. La incertidumbre no se espera que se resuelva durante un largo periodo de tiempo, o sea, debe ser inmediato la solución. La experiencia de la entidad con contratos similares es limitada o esa experiencia tiene un valor predictivo limitado. O sea, eso está claro, sus experiencias son siempre cierto tiempo, tienen vencimiento, o sea, ella tiene que ir actualizando su experiencia. La entidad suele ofrecer un amplio rango de reducciones de precios o cambiar los términos y o condiciones de pago. Eso pasa en la mayoría de los contratos, ya que normalmente los precios van cambiando, por lo menos con las dificultades que se tienen con el dólar, los precios van cambiando constantemente. Está la cuarta etapa, que es la que habla de la asignación de precio a las obligaciones. Esta asignación de precio de la transacción es asignado a cada obligación de desempeño separadamente. Existe una base que es el precio el precio de venta directamente, y si el precio no es directamente se cumplen ciertas condiciones. La estimación de precio de mercado ajustado y el costo esperado más un margen adecuado. Y el enfoque residual. Generalmente, si la suma de precios es superior al importe de la transacción, se reparte el descuento de forma proporcional. El enfoque residual se permite cuando el precio de venta es muy variable. Es decir, para esta temporada que la mayoría de los contratos están teniendo problemas por sus cambios de precio constantemente debido al precio del dólar. Entonces aquí es donde por lo menos hace que se presenta esta situación, y que se ajusta al costo del mercado y se le suma un margen.
Y está la quinta etapa, que la quinta etapa es la de reconocer el ingreso. Para reconocer el ingreso existen unos indicadores del traspaso del control, que es cuando la entidad tiene un derecho presente al pago por el activo. 2. El cliente tiene el derecho legal del activo, porque ya es prácticamente o sea, ya pasó a ser del cliente. La entidad ha transferido la posesión física del activo. El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo y el cliente ha aceptado el activo. Básicamente esta norma lo que trata es las condiciones de cuando existe un contrato entre dos partes. En este caso resaltamos es sobre por lo menos esas empresas que su objetivo social o su forma de negociar es mediante contratos. Bien, ya habíamos escuchado que las empresas de las que venden lanchas y embarcaciones son las que para realizar la venta de bienes y servicios o reconocer los ingresos hacen contratos para evitar por lo menos algunos inconformidades al momento de la negociación. Ahí se pactan ciertas situaciones y para que en caso dado de que eso pase quedó estipulado en el contrato. Como todos ya sabemos, el contrato es el que permite, es el que nos da las pautas para hacer una negociación. Eso ya es más que todo de tipo legal. Este nos ayuda a llevar como un control sobre el bien. Pero esto no quiere decir que lo pactado ahí sea lo que se tiene que hacer. Muchas veces existen eh, unas, unas situaciones inesperadas en las cuales la norma nos dice qué es lo que debemos de hacer para seguir con el contrato de este ingreso, como lo es los cambios constantes de precio, por lo menos situaciones como el clima, altercados de pronto de cuestión de tiempo, por si se pactó la entrega un tiempo y no se llevó a cabo, ciertas cosas que de pronto se le salen de las manos al vendedor y entonces él debe saber solucionar. Esto se debe solucionar de forma inmediata, ya que esto lo que haría es atrasar el proceso para el reconocimiento del ingreso. En conclusión, esta NIF que es nuestro objeto de estudio, lo que nos plantea es cómo realizar los contratos cuando se presentan las negociaciones con o se hacen venta de bienes por medio de contratos. Ella lo que hace es estipularte qué es lo que debes hacer en caso dado de que se presente una anomalía, algo que no se espera y cuál, cuál debe ser el camino a escoger. Todo dentro del marco de la legalidad, todo lo que sea viable, lo que esté estipulado en la ley y que no se salga de sus parámetros. Eh, ¿Qué más le podemos decir aquí a esta ley? Que digamos que en el reconocimiento para el reconocimiento del activo, ella siempre ya prácticamente cede todos los derechos ya es al comprador, ya que ya se ha llevado todo a cabo y ya lo que falta es cederle los derechos al comprador. Bueno, muchas gracias por escucharme. Estuvimos hablando un poco sobre la NIF 15, que es la que trata de los ingresos
de actividad ordinario por contrato con clientes. Que tengan buena noche.